Buena semana, buen reencuentro con la información o por lo menos con la edición central de MBD Noticias que tiene una semana por delante a esta hora siempre con 1 hora y media de información por delante como todos los días y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Empezando esta semana con muchísima información, una semana aparte que empezó primaveral. Vamos Sí. a ver qué sucede después y con algunas cosas que se arrastran, digamos, en el tiempo. Que vuelven y con novedades, porque el gobierno va a ampliar la denuncia contra el astillero español Cardama por la garantía irregular que presentó para la construcción de las 2 lanchas patrulleras oceánicas que el Estado aspira a adquirir. En paralelo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que hay muchos aspectos del contrato que generan dudas y que el gobierno pasado no hizo los controles que debía hacer. Por este asunto, la oposición interpelará a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Alazo, y hoy se confirmó que el llamado a sala se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre con el senador nacionalista y ex ministro de Defensa, Javier García, como miembro interpelante. Además de Cardama, ¿qué otro tema destacamos? Vemos los titulares. El senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, dijo que el atentado en la madrugada de este domingo contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y la amenaza recibida son consecuencia de las movidas que se están realizando en las cárceles para retomar el control. El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, dijo que lo único que corresponde ante el atentado contra la fachada del INR es brindar todo el apoyo al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la policía para que actúe con firmeza contra las personas responsables. El Poder Ejecutivo firmó un decreto que habilita a casi 6.000 deudores en unidades reajustables de la Agencia Nacional de Vivienda a presentar la documentación necesaria para acceder a beneficios previstos en una ley creada en 2023. La dirección del Hospital Pediátrico Pereira Rosell impulsa una serie de obras para mejorar la atención de madres, niños y niñas y comenzó la construcción de un ambulatorio a inaugurarse en mayo de 2026 tras una inversión de unos 20 millones de pesos. La candidata izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán el próximo 14 de diciembre la presidencia de Chile, tras una primera vuelta muy ajustada que ganó este domingo la ex ministra de Trabajo. Ecuador rechazó este domingo en las urnas las propuestas planteadas por el presidente Daniel Noboa para establecer una asamblea constituyente y para permitir el retorno de bases militares extranjeras al país. Pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, en YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Sí, hoy los móviles, por lo menos en el comienzo, van a estar asociados a un tema recién repasado en titulares. Empiezo saludando a Mariana Abreu, que está en el centro de Montevideo, ya nos dirá dónde. ¿Cómo andás, Mariana? Todo bien, Martín. Sí, en el Ministerio del Interior, porque aquí va a comenzar en minutos nada más una conferencia de prensa encabezada por las autoridades a raíz de este hecho del que dábamos cuenta, del atentado a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y también a la amenaza a su directora. El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo reunido con diferentes unidades de la Policía Nacional y en minutos dará detalles de lo que han avanzado en relación a la investigación sobre este suceso. Cambiamos de barrio, pero no de tema, del centro al reducto. Diego Martini, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, sí, el tema de este móvil va a estar vinculado, digamos, directamente con la conferencia del ministro Carlos Negro, porque vamos a estar hablando con el licenciado en Seguridad Pública, también psicólogo, ex policía, Robert Parrado, a propósito de esto, pero también sobre una situación que se dio a conocer hace un instante nomás, que tiene que ver con el envío de 300 kilos de cocaína que fueron hallados en el puerto de Amberes, en Bélgica. Así que nuevamente, para hablar de esta situación, un cargamento que obviamente pasó por el puerto de Montevideo, salió del puerto de Montevideo, así que en unos minutos ampliaremos. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas están analizando el subsuelo de la avenida 18 de Julio ante la posibilidad de realizar un pasaje subterráneo para el transporte colectivo. El director de movilidad de la comuna dijo que al finalizar la semana se conocerá el resultado de 6 cateos que se están realizando en la principal avenida, y la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, sostuvo que los resultados hasta ahora vienen siendo positivos para realizar esta obra.
hasta ahora, pero es información parcial de 3 puntos y además sin analizar la totalidad de la extracción de las muestras que se hacen, viene dando que coincide con lo que se O sea que es maneja. fácil. Bueno, No relativamente fácil. Es viable. Es viable. Es viable. Nosotros lo que queremos tener un poco de cuidado es en elegir el tramo que se va a soterrar, si es que lo hubiera. Y bueno, en vista de eso, nosotros, esto forma parte de un insumo para tomar la decisión. Luego, en conjunto con el Ministerio de Transporte y con otros organismos que están colaborando, tomaremos la decisión de cuánto es lo que se soterra. Vamos ya mismo al contacto con Mariana Abreu, que como nos adelantó está allí en el Ministerio del Interior por este atentado el fin de semana contra el Instituto de Rehabilitación. Adelante. Que está siendo exhaustiva, que va a ir hasta las últimas consecuencias, que está muy bien encaminada, que está siendo dirigida por la fiscal del caso en esta causa. Nosotros estamos en contacto con la Fiscalía, ya también hablamos personalmente con la fiscal y nos pusimos a disposición de lo que necesite para avanzar. Pero de todas formas estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales del hecho, y además ya tenemos muy claro también los motivos. Cuando se encarcela a líderes de bandas criminales como está haciendo actualmente el Ministerio del Interior, esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel, porque no solamente se encarcela a líderes de bandas, sino que aparte se los neutraliza dentro de la cárcel, donde tiene el INR el completo dominio de lo que está sucediendo dentro de los recintos carcelarios. Por eso es que estamos muy confiados en la línea de investigación, en que va a dar resultados y que estos van a ser en tiempo bastante breve. Ministro, ¿se trata de una persona recientemente procesada al que se le atribuye la ideología del caso? No, nosotros no podemos dar detalles de la investigación. Ustedes sabrán que depende mucho el éxito de cada investigación de la reserva que se tiene, y más en estos casos, por lo que no puedo avanzar en nombres o identidades de las personas que están involucradas. Ministro, ¿qué tipo de acciones se han tomado desde entonces? No digo para investigar, pero sí para prevenir este tipo de incidentes a partir de lo que ocurrió. ¿Se hicieron requisas en qué lugares, de qué manera? Hay información que nosotros preferimos no dar porque es de contenido estratégico clave en todo esto, y hasta que no se aclare el caso preferimos no dar ese tipo de información. ¿Se dispuso seguridad para la familia de Juanche por las características del mensaje que hubo en el atentado? Tampoco queremos abundar en detalles sobre las personas que son protegidas o no, porque es información que conviene tampoco no revelar. Ministro, usted hablaba que tenía claros los motivos y hablaba también de un reacondicionamiento que se está haciendo en la cárcel. ¿Por qué molesta esto? ¿Por qué molestaría a los presos? Bueno, el tener el control, el dominio del establecimiento carcelario es algo que es una situación incómoda para las personas que están privadas de libertad. Y bueno, eso se siente, se resiente, y cuando hay procedimientos como los que actualmente está desarrollando el Ministerio, no nos olvidemos que desde el 1 de noviembre al 12 de noviembre, prácticamente, o sin prácticamente, no hubo homicidios cometidos a raíz de conflictos de bandas criminales en Montevideo. Es un dato muy fuerte que indica que los operativos focalizados que está desarrollando el Ministerio del Interior están dando resultados. Y esto ocasiona también el malestar y la incomodidad de las bandas criminales que reaccionan de alguna manera. Por ejemplo, con disparos en el medio de la noche, por ejemplo, con este tipo de acciones contra quienes tienen el dominio de las cárceles, que son, lógicamente, las autoridades del INR. Ministro, la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario había detectado que podía surgir un atentado o alguna acción de algún grupo criminal que esté recluido. La información que circula dentro de los establecimientos carcelarios es abundante. Los primeros rumores, luego versiones, más adelante datos, luego datos fidedignos. Eso es un proceso de avance en la información que recolecta la inteligencia policial en la cárcel. Por eso es un proceso, y muchas veces esos datos que circulan, la mayoría de las veces, o la gran mayoría de las veces, no se concreta en los hechos. En otros, sí. Hay que madurar la información, procesarla y tomar las medidas que se entiendan pertinentes por si ocurrieron. Es lo que sucedió. Cuando tomamos conocimiento de que la información podía tener algún viso de fidelidad, allí se tomaron las medidas que se adoptaron, y bueno,
Ministro, la reiteración de estos hechos puede pensar que se adelante el Plan Nacional de Seguridad que estaba previsto anunciar en marzo. Nosotros tenemos que elaborar nuestra planificación estratégica de acuerdo a los plazos que nos hemos otorgado, y esos plazos tienen una razón. Se han cumplido matemáticamente y están dando cada plazo su fruto. En este momento se presenta en Paysandú por parte del Plan Nacional de Seguridad Pública ahora de tarde. Nosotros no pudimos concurrir por estar al mando de la investigación, pero íbamos a estar, ahí se va a culminar una etapa y en diciembre se va a culminar la otra. Ya para enero y febrero tendremos el plan diseñado. ¿Para tomar medidas concretas para que no se vuelvan a reiterar este tipo de casos en lo posible? Por supuesto. Vamos a estar tomando nota de lo ocurrido y tomando nota también de las acciones a desarrollar en un futuro para evitar que estas acciones tengan consecuencias dañosas o para los bienes o para las personas. ¿Encuentran puntos de conexión de este caso con el que ocurrió en diciembre del año pasado? Bueno, hay un modus operandi que parece reiterarse en ambos hechos, lo cual se está analizando también para ver cuáles son las coincidencias y cuáles serían los patrones seguidos por los delincuentes. Ministro, usted dijo que la inteligencia penitenciaria había hecho un trabajo y que a partir de ese trabajo de la inteligencia penitenciaria se tomaron decisiones. Esas decisiones podrían haber provocado este atentado. ¿Se pretendió prevenir otro tipo de atentado? ¿Qué es exactamente lo que se pretendió o lo que se buscó prevenir con esos movimientos que se hicieron previo a que ocurriera el atentado? Me refiero a traslados y demás. No. Las medidas que se toman dentro de los establecimientos carcelarios se toman por intereses de la convivencia, de evitar problemas dentro de la cárcel y también evitar problemas de afuera de la cárcel, que sean ordenados o que tengan su génesis dentro de la cárcel. No, obedecen a ese tipo de circunstancias, no a hechos puntuales. Ministro, es el segundo hecho grave si tomamos en cuenta lo que ocurrió con Ferrero. Estas bandas criminales organizadas, ¿de alguna manera han dado un paso hacia adelante en sus hostilidades contra el sistema, digamos, o el Estado de Derecho? Bueno, yo prefiero mencionar que los que estamos desarrollando, dando pasos hacia adelante somos nosotros. Es el Ministerio que está dando pasos hacia adelante en la represión de la violencia de las bandas criminales. Ese ha sido el norte que nos hemos fijado en la gestión y creemos que vamos en un buen camino. Reitero, pasar de prácticamente 2 semanas sin tener homicidios en la ciudad de Montevideo provocados por conflictos de bandas criminales es un avance sustantivo que estamos todavía analizando. ¿Cómo fue la respuesta policial el día del hecho, ministro? ¿Se toma conocimiento inmediatamente? ¿Se despliegan móviles en la zona? ¿No es ubicada la moto con los ocupantes autores de este atentado? Aún no son ubicados. Tenemos expectativa, esperanza fundada en que sí van a ser identificados. Ahora, ministro, más allá de los movimientos que se hicieron previo a que ocurriera el atentado, alguien desde la cárcel pudo ordenar un ataque a disparos contra la sede del INR. ¿Cómo es eso posible, teniendo en cuenta, siempre se habla de la necesidad de poner inhibidores de señal, de la necesidad de evitar que los líderes narcos operen desde la cárcel? ¿Qué se va a hacer concretamente para evitar que esto se repita? Bueno, es un tema de inteligencia policial, es un tema también de control y de controles. No es la única forma de fuga de información los teléfonos celulares, que sabemos que lamentablemente circulan dentro de los establecimientos. Hay otras formas de dar órdenes o directivas de dentro de la cárcel hacia la afuera, pero bueno, estamos trabajando en perfeccionar todos los mecanismos de control para que eso no vuelva a ocurrir. Nos quedamos con estas palabras de Carlos Negro, ministro del Interior. En la medida en que haya en esta rueda de prensa que continúa otros conceptos importantes, los tendremos más adelante o en futuras ediciones. Por la misma línea, diría, que la de Carlos Negro, fue el senador frente amplista Daniel Casciani, pasando ya a otras repercusiones, ¿no?, a nivel político partidario, en este caso parlamentario. Dijo que este atentado a las puertas de la sede del INR es una represalia ante una serie de decisiones tomadas por las autoridades para retomar el control en establecimientos carcelarios. Y también dijo que es muy importante que se dé un mensaje claro desde todos los partidos políticos y que no sería buena cosa que se busque obtener rédito político de esta situación. La verdad que sin duda nos preocupa, es una situación, no es la primera vez que pasa, pero sí seguramente eso tiene
alguna consecuencia, sobre todo en el entendido de que el INR está retomando un poco el control de las cárceles. Venimos de 5 años donde hubo una falta de personal muy importante, donde en realidad muchas veces había poco control de parte de las autoridades correspondientes y bueno, en la medida de que se empiezan a hacer algunas movidas dentro de la cárcel, esto tiene también una consecuencia en este plano. Nos preocupamos sobre todo también en cómo está la directora del INR, la presidenta, Ana Juanche, su familia, que sin duda también es motivo de preocupación, pero bueno, hay que también ver cómo los partidos políticos y los diferentes actores políticos podemos al mismo tiempo dar un mensaje claro de que esto no debe seguir pasando y cómo podemos también ir tomando algunas acciones en ese sentido. Y bueno, seguramente estas son cosas que han llegado para quedarse. Y bueno, cuando uno empieza a tomar un poco el control de estos temas, tiene esas consecuencias que muchas veces no son las deseadas. Y el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional dijo que lo único que corresponde en estos casos ante un atentado como este es brindar todo el apoyo a la policía y al ministro del Interior, Carlos Negro, para que actúe con firmeza contra las personas responsables del hecho. Y da Silva también expresó su solidaridad para con Ana Juanche, la directora del INR, a quien justamente en el mismo acto, en ese atentado, se le dejó un mensaje buscando intimidarla. Bueno, es la confirmación que tenemos que ir todos juntos, unidos, a atacar esta manga de forajidos que piensan que pueden ir contra las instituciones del Estado. En esto tenemos que ir todos juntos, así se lo hemos dicho a las autoridades, al ministro del Interior, que lleve para adelante, tiene los recursos, tiene armamento y tiene respaldo, así que depende mucho de él. Y bueno, nuestra solidaridad con la directora, son temas muy embromados. Y después ver, ¿no? Los narcos se están metiendo más con mujeres que con hombres también, ¿eh? Eso habla mucho del tipo de personas que son. Lo que nos corresponde a nosotros en esto es no tener perfil y dar todo el apoyo y ir todos juntos. Más repercusiones. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo expresó también su solidaridad con Juanche y con el personal del INR luego de este atentado. Y también manifestó su preocupación por la reiteración de estos hechos, en el entendido de que no solo afecta a las personas involucradas, sino que buscan intimidar y debilitar el funcionamiento del Estado y sus instituciones. El comunicado destaca que cualquier acción violenta dirigida a quienes cumplen funciones públicas atenta contra el Estado de Derecho y contra la convivencia democrática. Por ello, la institución reafirma la importancia de una respuesta firme y coordinada que asegure la investigación exhaustiva de lo ocurrido, la protección de las personas afectadas y la continuidad del trabajo institucional sin interferencias. La labor del INR es estratégica para el sistema de justicia y la garantía para el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad. La Institución Nacional de Derechos Humanos mantiene una relación institucional sólida y permanente con dicha entidad, por lo que este episodio reviste especial alerta y genera total solidaridad ante lo sucedido, dice el comunicado. Ante el avance de acciones ilícitas que buscan intimidar y desafiar al Estado en el ejercicio de sus funciones, es necesario que, desde toda la sociedad y del sistema político todo, exista consenso en afrontar estas amenazas, acordando políticas públicas que permitan combatirlas, vencerlas y asegurar el pleno goce de derechos, concluye el pronunciamiento oficial de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Seguimos en tema. ¿Qué dicen los expertos en materia de seguridad sobre este asunto y esta escalada de atentados que está habiendo en el país? Diego Martini nos cuenta.
Sí, así es, compañeros, como informábamos, estamos en contacto con Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo, también oficial retirado, y vamos a consultarle, obviamente, sobre este tema. Gracias por estos minutos, Parrado. Bueno, ¿cómo vio esta situación y cómo se puede analizar este tipo de mensajes? Yo creo que de alguna manera es una demostración de fuerza, de poder decir estoy acá, que creo que las autoridades del Ministerio en ese sentido la están manejando así. Lo que pasa que te genera dónde te parás para enfrentar esa realidad, ¿no? Porque es como una gran pirámide el narcotráfico a nivel internacional, y en Uruguay estamos en un punto donde va mucho más allá de una organización que acá puedas ubicarla piramidalmente. O sea, el manejo de esto seguramente está fuera del país. Lo que nosotros tenemos es de media tabla para abajo, teniendo en cuenta un detalle que no es menor: el delincuente en Uruguay es multitarea, o sea que el que está vinculado a situaciones que pueden cumplir con una tarea, andá y amenazá, andá y hacer un atentado, no se lo van a plantear así, pero le van a dar una dirección, le van a pagar, van a hacer alguna movida, esconder un auto, hacer acopio de algo, de armas, por ejemplo, y no está vinculado directamente a esa trama, es como un negocio corto. Pero de alguna manera estamos hablando ya que son las personas que fueron amenazadas las que están vinculadas directamente al cuidado de algunas cosas, como puede ser nada menos que el fenómeno de las drogas en el país, y también de las personas que cuidan a quien nos cuida. Digo, en definitiva, es un gran tema. Y las cárceles han sido un problema para Uruguay, que se ha incrementado la cantidad, y habría que replantearse qué ideas tomar, ¿no? ¿Querías tomar en cuanto a los privados de libertad, si tiene que haber tanto? Claro, yo creo que Uruguay se ha ido, es una palabra poco coloquial, ¿no?, de mambo, en el sentido del punitivismo, ¿no? Y eso es algo que hay que ponerse el sayo, manejarlo, pero cada cual en su lugar, digo. No olvidemos que quien vota las normas están en el Poder Legislativo. El juez tiene la obligación de cumplir con las normas. Y de alguna manera el Poder Ejecutivo es llevar adelante acciones que a vos te permitan dar un mejor manejo a esta situación, pero que nos desbordó. Hace mucho tiempo yo decía, ojo que vamos a pisar en cualquier momento el punto de no retorno. ¿Dónde lo veía uno? Cuando aparecieran cuerpos descuartizados, personas incineradas, situaciones muy violentas, pero llegamos a atentados a autoridades. Ojo que no es nuevo, ha pasado con jueces, incluso antes del nuevo código del proceso penal, pero mucha gente fue amenazada dentro de la policía, fuera de la policía, y a eso agregale el fenómeno de la corrupción, porque es la multinacional más grande. O sea, tarde o temprano, de alguna u otra forma te llegan, o es con plata o amenazando a tu familia, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar estas situaciones? Obviamente, hablando de lo que es la previsión, todos los ministerios del Interior toman las medidas de seguridad, siempre sabiendo a la cabeza, en este caso el ministro Carlos Negro, en su momento, como decía, fue el exministro Bonomi, que también fue amenazado, la fiscal de corte también tenía seguridad, en este caso la directora del INR, son cabezas que siempre se van a ir. Ahora, ¿cómo se puede trabajar en un ministerio que además no sobran los recursos? No sobran, y es un tema a revisar. Digo, el fenómeno carcelario, por ejemplo, la Dirección Nacional de Cárceles histórica, ahora el Instituto Nacional de Rehabilitación, fue una de las unidades más olvidadas del Ministerio del Interior, o sea, la que se le daban menos recursos, y a su vez era la que iban como medida de sanción disciplinaria, de castigo, ponerle el nombre que quieras, porque uno lo vivió desde adentro. Y muchos casos que de repente se resolvían con el modelo clásico, y era como que ibas tocando botones en una investigación y todavía a Uruguay no le había llegado eso. Con el tiempo, por ejemplo, que me pasó a mí, aparece un procedimiento muy grande en Uruguay que fue como un despertar en este fenómeno, que fue el tema Campanitas, ¿te acuerdas? Operación Campanita. Si mirás para atrás, las amenazas estuvieron, no tenías noción ni podías integrar lo que estaba pasando, pero las cosas pasaron y afectó la realidad, tanto a nivel personal como en las dinámicas que tenías y en las directivas que tenías de cómo trabajarlo. Al punto que cuando se habla de corrupción es bueno destacar que a veces tenías alguna directiva, que obviamente no vamos a nombrar a ningún juez, alguno está vivo y otro no, que tenías directivas de no informar. Entonces estabas trabajando, no te digo en solitario, pero sí con muchísimo cuidado con el sistema.
Para poder elaborar esto adecuadamente, si no tejemos una red amplia, fuerte, cuidada, que Ugarteche lo plantea, más allá que uno podía haber tenido diferencia con algunas cosas en materia de narcotráfico, él tenía muy claro y quiso manejar incluso a la interna policial el tema corrupción con medidas que te permitieran tener alertas. Y por otro lado, ha habido otros episodios. Hoy tenemos los militares alrededor de los cuarteles, iba a decir, de las unidades que son las cárceles, pero te acordás que se definió que la parte de ingreso, la puerta del sistema carcelario, ingresaran con control policial, no militar. Y hubo un tiroteo frente al sistema carcelario donde esa parte la maneja la policía. Bueno, habrá que replantearse cómo pararnos. Si no hay que tener una cárcel específicamente para el tema narcotráfico, con otro tipo de controles. No podemos tener 16.000 presos y seguir incrementando si no logramos un cambio adentro y las cárceles están feas, ¿eh? Uno que sabe cómo es realmente un calabozo, un carcelaje, son las unidades policiales. Llévalo a las celdas. Es muy difícil que vos puedas resolver este tema, si no, es como un boomerang. Si vos tirás un boomerang, no tenés cuidado, a la vuelta te pegó en la frente. Acá es lo mismo, vos es como que vuelcan ahí a una persona con 1000 historias, no vamos a entrar en ese detalle, pero si no trabajás efectivamente adentro, después lo que te vuelve es mucho peor que lo que tenías ahí. Brasil lo vivió. Aprovecho para consultarle para cerrar. Se encontraron 300 kilos de cocaína en el puerto de Amberes, es una situación que se repite, que es habitual. El cargamento salió de Montevideo, no se pudo detectar en Montevideo, luego pasó por otros puertos, o sea que hay enorme posibilidad que se haya contaminado en alta mar o en otros puertos. Bueno, seguimos sin controles o sin políticas que atiendan estos casos. Bueno, en el momento que además está discutiendo la compra de 2 patrullas oceánicas. Sin duda. Que se precisa buques, que estas patrullas oceánicas son muy importantes, no 2, deberíamos tener capaz que un poquito más, pero las fronteras a nivel nacional, pongamos ejemplos bien claros. Si vos tenés 700 policías en Rocha, más o menos, cruzás a pie hacia el lado brasilero. El prefecto, una vez cuando estuvimos trabajando estos temas, cuando iba investigándolos académicamente, nos decía que la droga que podía pasar para el otro lado, o el arma que podía pasar por esos lados, termina en una favela impactando en una ciudadanía que no es Uruguay. Pero cuando pensás en lo que sale a través de container, tiene que ver con los controles que tiene Uruguay, que todavía son muy débiles, con lo que se necesita saber y coordinar, porque en realidad acá hay que tener una cabeza muy abierta y hay áreas donde el intercambio de técnicas de trabajo, de información, con los cuidados respectivos, porque el tema corrupción hay que permearlo en todos los ambientes. Vos tenés que pensar que se hacen alijos, lo que está pasando en el Caribe te lo muestra, más allá que es otro el fenómeno que se está analizando allí, vos tenés lanchones que salen, que lo pueden llevar a un buque que está esperando, lo suben o lo tiran con GPS, después lo levantan. Algunos que van enganchados abajo, por debajo de la línea de flotación y trabajan con buzos, o sea, todo eso lo tenés que poner en carpeta. Entonces se contamina hasta porque valoran, y es como te decía hace un ratito, la internacional más grande que hay en plata, te analizan las normas que tenés, qué equipamiento tenés, qué formación hay en el país y saben dónde ir y cómo funciona. Y hoy tenés, yo qué sé, figuras como Marcet, que lo visualizás muy fuera, pero debe haber alguna ramificación por acá, más alguno que está innovando porque da mucho dinero. Creo que de alguna manera implica que el Estado uruguayo va a tener que en algún momento definir cuánto aporta económicamente algunos temas que nos llevan la institucionalidad nada menos, ¿no? Pues estamos hablando del INR, la directora, estamos hablando nada menos que la fiscal de corte, puede llegar a los juzgados, porque el fiscal investiga, pero el juez define. Policías, se te abre el abanico de una manera muy grande. Y la convivencia en los medios, ¿no? En el lugar donde habita toda esta gente. Robert Parrado, muchas gracias. No, a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros y compañeras, con esta información. A propósito de este cargamento de Amberes, Aduanas denunció ante Fiscalía. La fiscal Angelita Romano es quien está llevando adelante la investigación. Gracias, Diego y equipo. Y seguimos con ese asunto. Hallaron en el puerto de Amberes, entonces en Bélgica, un cargamento de 300 kilos de cocaína dentro de un contenedor.
de arroz que partió del puerto de Montevideo. Y la Fiscalía investiga el hecho tras una denuncia presentada por la Dirección Nacional de Aduanas. El barco hizo escala en 7 puertos luego de pasar por Montevideo y, según informó en la red social X el periodista Eduardo Preve, se aportaron a Fiscalía imágenes del escaneo del contenedor donde se observa la droga. En este caso no se observa la droga en las imágenes escaneadas que se aportaron, o sea, no se ve droga detectada por el escáner, por lo que una de las hipótesis es que se haya agregado posteriormente. Fuentes de la Fiscalía dijeron a MBD Noticias que hay indicios, por ende, de que el embarque fue contaminado con droga en alta mar. Cambiamos de asunto, les contamos que el 8 de diciembre se realizará en el Senado la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, por la decisión de iniciar el proceso de rescisión contractual con Cardama, y el miembro interpelante será el senador nacionalista Javier García, quien fue titular de ese ministerio en el gobierno, la primera parte del gobierno anterior. La fecha del llamado a sala fue confirmada por el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, luego de respaldar al diputado de su partido, Gabriel Gianoli, por su reciente viaje a Vigo, a las instalaciones del astillero Cardama en Galicia, España. Esa decisión que tomó personalmente, ya que no lo acompañó la adhesión la Comisión de Defensa, que vino a arrojar luz sobre una serie de situaciones y a dar, no ya un relato, a contar la realidad de lo que está pasando. Me parece que es una acción que tuvo el respaldo explícito del directorio por la decisión y porque además por primera vez se puede trabajar sobre datos que son ciertos, sobre el avance de la construcción, sobre la seriedad de los procesos y sobre la irresponsabilidad de algunas decisiones del gobierno. Ya está prevista una interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, por parte del senador, nuestro compañero el senador Javier García, para el 8 de diciembre sobre este tema. El diputado Gianoli informó al directorio blanco que, según la información que recolectó en la visita a Cardama, hay avances de entre 55 y 60% en la construcción de la primera patrullera oceánica. Lo más importante, está vigente el contrato y se está en tiempo y forma trabajando. Lo que aspiramos es sí a que no se generen incertidumbres innecesarias y entender que vamos 8 meses de construcción. Eso hay que destacarlo todo el tiempo. El contrato entró en vigencia en febrero de 2025. Establece que la primera OPB estará 18 meses después. Si se cumpliera religiosamente, sería en agosto de 2026 que estaría aquí la primera OPB. Vamos 8 meses, quedan 10 meses por delante. A propósito de este tema, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, no descartó el escenario de que Cardama cumpla con el contrato y entregue las lanchas patrulleras, pero tampoco descartó el escenario de que la tarea finalmente se le asigne a otra empresa. Entrevistado en Topic, cuestionó el contrato y su sistema de pago, ya que el Estado no abona directamente a la empresa que certifica el trabajo, sino que lo hace mediante Cardama, que es la empresa fiscalizada. O sea, se está construyendo un barco donde el Uruguay ya puso 30 millones de dólares. Son 2 barcos los que se están construyendo, pero no tengo garantías y yo no tengo elementos de juicio hasta que la justicia no resuelva. No sé si mi contratista me intentó estafar o fue estafado él. Esta es la situación en la que estamos hoy. Un contrato que genera un montón de situaciones que son extrañas. Por momento, por ejemplo, Lois, que es la certificadora, que es una certificadora muy importante a nivel internacional, la contrata Cardama y no el Estado uruguayo. La contrata Cardama con plata nuestra. Claro. El que le paga a Lois es Cardama. Parece raro que el que tiene que certificar que él está haciendo las cosas bien sea contratado por él mismo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas para discutir o rediscutir y poder reacomodar esta situación. ¿Para qué? Para preservar los recursos que ya pusimos y porque lo que queremos es tener OPB. Entonces, habrá que ver hasta dónde llegamos. Es cierto que para nosotros hubo un elemento que vició el contrato originalmente, que es la constitución de una garantía falsa. Y por tanto, nosotros sentimos que acá hubo mala fe de parte del contratista y por tanto estamos rediscutiendo ese contrato. O sea que esto es una renegociación de contrato y la posibilidad mayor es que esto continúe en otras condiciones. Esa puede ser una, puede ser que otro astillero se haga cargo de esta obra, pueden ser, hay distintas alternativas, ¿no? Eso está en un proceso de mediación
porque obviamente acá hay un contrato, es un contrato internacional y uno tiene que cumplir con todos los procesos, pero está la voluntad del gobierno uruguayo de ir por el camino de rescindir porque no nos da confianza el contratista. Otra novedad por parte del gobierno es que ampliará la denuncia contra el astillero español Cardama por la garantía irregular que presentó para esta construcción de las dos patrulleras oceánicas. Y según averiguó MBD Noticias, esa ampliación de la denuncia se va a hacer efectiva en las próximas horas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de las primeras horas que han transcurrido desde el acto electoral de la jornada de ayer en Chile, que dejó ya planteado el escenario del balotaje entre la candidata oficialista Janet Jara y el líder del Partido Republicano José Antonio Kast, quien aparece con grandes posibilidades de imponerse en la segunda vuelta electoral, según los analistas que entienden, en primer lugar, que Jara no obtuvo el porcentaje de votos que se esperaba, que superara el 30%. Hay además una cercanía de 3 puntos por parte de Kast y también hay un candidato que apareció, no de la nada, pero a quien nadie le daba muchas posibilidades, que es Franco Parisi, que terminó en el tercer lugar, un populista en principio de derecha, pero que abre muchas interrogantes en cuanto a cuál sería el comportamiento de sus electores, en virtud de que también fue un crítico hacia las políticas de José Antonio Kast. Pero recordemos que en el cuarto y quinto lugar se ubicaron Johannes Kaiser, un candidato libertario y más radical que Kast, y también Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional de la UDI, que ya anunció que va a acompañar, como lo hizo también Kaiser, a la candidatura de Kast. El escenario es muy complejo para Janet Jara, no tiene muchas posibilidades de rescatar votos, probablemente entre los indecisos, y ver qué comportamiento van a tomar esos votantes de Parisi, en el entendido de que el candidato dijo que no se iba a decantar por ninguno de los dos que irán al balotaje y por tanto ahí se abre una interrogante importante. No obstante, todo hace pensar que en esta segunda vuelta del 14 de diciembre José Antonio Kast podría lograr en la tercera la vencida. Chile elegirá a su próximo presidente entre el ultraderechista religioso José Antonio Kast, llamado a recomponer los pedazos de una derecha fragmentada, y la comunista Janet Jara, que según varios analistas ha llegado al techo de votantes durante la primera vuelta. La candidata del oficialismo obtuvo el 26,8% de los votos frente al 23,9% del líder del Partido Republicano y exdiputado Antonio Kast, un resultado más ajustado de lo que pronosticaban las encuestas que le daban a la exministra de Gabriel Boric una victoria por encima del 30%. Según los analistas, las votaciones estuvieron marcadas por la eclosión de múltiples figuras del conservadurismo en la carrera presidencial, que demuestra que los partidos tradicionales de la derecha están debilitados y fragmentados, por lo que a Kast le queda la responsabilidad de representar a toda una derecha dividida. Jara y Kast tendrán hasta el 14 de diciembre, fecha de la segunda vuelta electoral, para atraer a los votantes que apoyaron otras candidaturas y a los indecisos que podrían surgir de los que, aún disconformes con el gobierno de Gabriel Boric, tienen una postura más moderada y desconfían de las posiciones radicales del candidato del Partido Republicano. Con relación a Jara, la única candidata de izquierda entre los más votados, algunos analistas entienden que no tiene mucho espacio de dónde sacar votos para aumentar los que ya tiene, por lo que el porcentaje de quienes podrían sumarse a su candidatura es muy bajo y el escenario más viable para la supervivencia electoral de la candidata oficialista es negociar con Franco Parisi, el populista de derecha que se autodefine de centro y que sorprendió al quedar en tercer lugar tras un considerable avance en las regiones mineras del norte de Chile. El Partido de la Gente se muestra como el partido bisagra que podría decantar las urnas hacia uno u otro lado y es el partido que después de la segunda vuelta podrá marcar la diferencia a la hora de aprobar o rechazar en el Congreso los futuros proyectos del próximo gobierno. Bien, y el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, explicó a MBD Noticias que probablemente este escenario favorezca al candidato José Antonio Kast. No obstante, hizo algunas salvedades con respecto a los votos obtenidos y la representación parlamentaria que no le alcanzarían a Kast para poder tomar decisiones o reformas fundamentales con sus propios votos, por lo que va a necesitar también negociar con otros partidos la posibilidad de llevar adelante cualquier iniciativa.
no es un fenómeno nuevo, no es una nueva derecha, es la antigua derecha que se fraccionó cuando finalmente ellos giraron un poco hacia el centro. Entonces, es una reacción a este giraje al centro que tuvo la derecha y que ha encontrado un buen espacio con esta ola de la derecha que hay a nivel mundial y que va a aglutinar detrás de sí a toda la derecha. La candidata comunista tiene muy poco de a dónde sacar votos. Si uno piensa que si toda la votación de Franco Parisi pasara a ella, aún así no le alcanza, porque solamente con la derecha total ya llegan al 50-51% aproximadamente. Entonces, parte de la derecha tradicional tendría que votar por ella, lo que parece un poco improbable. Sin embargo, en el Parlamento la cosa fue menos peor de lo que se pronosticaba. Muchos decían que se venía una avalancha de la derecha en el Parlamento que a lo mejor iba a lograr 4/7, que sería el margen constitucional para poder hacer reformas totales, reformas que le permitirían en la práctica tener una asamblea constituyente a la derecha y reformar todo. Si uno cuenta el Partido de la Gente, que sacó 13 diputados, más toda la derecha, ahí hay un poquito más de 4/7, pero sería bien demasiado optimista, ilusorio pensar que todo el Partido de la Gente se va a alinear con la derecha. Lo que si uno aglutina dentro del oficialismo, todas las fuerzas de centro-izquierda dan 33 diputados y el resto te da unos 28. Bastante digno, no hubo una avalancha de derecha. Se conoció en las últimas horas a partir del final de las pruebas de admisión. Les adelantamos que Patos Cabreros, Mi vieja mula y Falta y resto fueron las mejor puntuadas. En total participaron 28 conjuntos que, divididos en 5 etapas, aspiraron a concursar en las categorías de murgas, parodistas, revistas, humoristas y comparsas de sociedades de negros y lubolos. En murgas, y según el orden de puntaje, clasificaron Patos Cabreros, Mi vieja mula, Falta y resto, Jorge, Un título viejo, A la Bartola, La Margarita, Don Bochinche y compañía, Los Diablos Verdes y Gente Grande. En revistas clasificaron Carambola, Madame Gótica y House. En humoristas, Ciranos y Social Club. En comparsas, Más que Lonja y Herencia Ancestral. Y en parodistas lo hizo Cíngaros. El jurado estuvo integrado por Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana da Silva y Fernando Imperial. El presidente fue Nicolás Laza, mientras que Gabriela Barbosa fue la presidenta alterna. El jueves 22 de enero se realizará el desfile inaugural del carnaval, mientras que el concurso oficial comenzará el lunes 26 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Y ahora vamos al fútbol, Sí. al otro gran espectáculo cultural de nuestro país. Tras el sorteo realizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, quedaron definidas las localidades para las finales del Campeonato Uruguayo. Claro, las localidades entonces se conocen a partir de esta jornada. El partido de ida va a ser el domingo que viene, 23 justamente de noviembre, en el Estadio Campeón del Siglo, o sea que primero será locatario Peñarol, mientras que la revancha se va a jugar en el Gran Parque Central, será locatario Nacional, el domingo 30 de noviembre. Los dos partidos serán a las 16:30 horas, ojalá que sean una fiesta. Si al término de la segunda final hay igualdad de puntos y goles, se jugará un alargue y penales. Vale recordar que no hay ningún tipo de bonificación con respecto a los goles de visitante. Otro asunto. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio remitió un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre la propiedad de Radio Colonia y el hecho de que se le autorice una potencia de transmisión de 25 kilowatts cuando el del resto de las radios uruguayas suele ser de 1 kilowatt. Varela también pidió el detalle de los cambios de titularidad que ha habido, ¿no?, con respecto a Radio Colonia, y preguntó si, además de tener programación mayormente vinculada o orientada a la audiencia argentina, como pasa desde hace décadas, tiene también estudios en la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que transmite para la Argentina, históricamente transmite para la Argentina. Su programación es prácticamente toda basada en hechos que suceden en la Argentina y programas vinculados a la Argentina, inclusive programas deportivos vinculados al club argentino. No tengo claro la propiedad de quién es y no tengo claro
o más bien sí, yo la tengo clara, pero espero que la URSEC me lo confirme, si cumplen con la legislación nacional, que establece que algo que es absolutamente de sentido común, ¿verdad?, que los medios de comunicación nacionales deben estar en propiedad de ciudadanos uruguayos o uruguayas y deben cumplir con algo tan elemental como es contemplar y reflejar la realidad nacional. Desde mi punto de vista, y no desde ahora, desde históricamente, Radio Colonia lo incumple. Es más, en algún momento, que ya hice algún pedido de informe similar, verificamos que Radio Colonia tenía estudios también en la ciudad de Buenos Aires, absolutamente fuera de la lógica. Pero vamos a esperar el informe de URSEC a los efectos de saber cómo se está controlando esta situación, si es así como yo lo sostengo, y si fuera de esta manera, veremos qué modificaciones hay que realizar o qué actitudes hay que tomar respecto a este medio. Y de Colonia y Buenos Aires a Montevideo, porque la Intendencia aquí en el departamento en el que está la capital del país inició un proceso de fiscalización de estacionamiento irregular sobre veredas que contempla la posibilidad de aplicar multas. En Montevideo está prohibido estacionar arriba de la vereda, sea cual sea el ancho de la acera, aunque hay algunas excepciones. El fin es apuntalar la circulación peatonal, o sea, tratar de fomentar la circulación peatonal y tratar de reducir los riesgos que pueden haber por la interacción entre peatones y autos en la vereda. Nosotros recordemos la vereda por digesto municipal está reservada para los peatones y no se puede estacionar en veredas. Nosotros de cualquier manera el 23 de septiembre, cuando anunciamos el primer conjunto de acciones de fiscalización, de ordenamiento de tránsito, dispusimos un criterio inicial para controlar. El criterio es, en aquellas veredas menores a 5 metros no se puede estacionar de ninguna manera, y en las veredas que sean mayores a 5 metros sí se puede estacionar siempre y cuando se dejen 2 metros para la circulación peatonal. La sanción prevista por estacionar en veredas es de 3 URs, que son aproximadamente 5.600 pesos. No es deseable sancionar, sino que es consecuencia de una conducta que queremos modificar, queremos mejorar las veredas. Las veredas no están pensadas para soportar el peso de los vehículos, para soportar las maniobras de los vehículos. Eso le genera problemas a los peatones y bueno, en ese sentido es que nosotros estamos disponiendo esta medida. La bancada del Senado del Frente Amplio definió este fin de semana que las reasignaciones presupuestales se centren en el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y en la educación. Sí, el senador frente amplista Daniel Casciani dijo que se busca llegar a un acuerdo sobre justamente las reasignaciones y el texto definitivo del proyecto de ley de presupuesto el próximo sábado y que de última como fecha tope, y es así, ya no podrá ser cambiada, se maneja el 28 de noviembre. Básicamente un acuerdo de establecer este criterio de trabajo que hemos tenido, de terminar el cierre del presupuesto el sábado 22 en la comisión de aquí del Senado, comenzar el tratamiento el 25, martes 25 en el plenario de la Cámara y el 28 es la fecha tope que nos hemos propuesto terminar el tratamiento, sobre todo porque si llega a haber tercera Cámara, la siguiente semana tiene que aprobarse porque hay que hacer una serie de resguardos para tener proclamada la ley y bueno, que se pueda empezar a contabilizar sobre todo los temas que hacen los ingresos que propone este presupuesto. Hay una muy buena trabajo que hizo la Cámara de Diputados, así que nosotros vamos a trabajar sobre ese escenario y bueno, estamos trabajando en algunas posibles reasignaciones, sobre todo tratar de focalizar aquellos lugares donde queda un poco más desprotegido por la primera Cámara. ¿Por ejemplo? Bueno, aspectos que hacen a fortalecer la Fiscalía. La unidad de víctimas de Fiscalía es una unidad muy importante que necesita ser reforzada presupuestalmente. También posiblemente algunas experiencias o sobre todo trabajos que está realizando la educación pública en nuestro país. Sobre todo hemos hecho un esfuerzo muy importante en poder fortalecer el plan de educación, sobre todo alimentación en educación. Queremos ver si podemos conseguir algunos recursos para que sobre todo en educación media, media básica, podamos también ampliar la oferta educativa y sobre todo la extensión del tiempo educativo, porque eso también sería una contribución muy importante, no solamente al aprendizaje de estos gurises y gurisas, sino también a los cuidados y también fortalecer la trama social. También estamos trabajando en ver si podemos fortalecer
la oferta educativa a nivel terciario, fortalecer un poco la UTEC, algo de la Universidad de la República. Y bueno, básicamente en esos planos, entre la seguridad, fiscalía y también la educación pública en nuestro país, esos serían como los dos ejes fundamentales. Tercer bloque de esta edición central. Les contamos que el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, presentó ante autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un conjunto de propuestas, según dijo, para aliviar costos, fomentar la inversión y también mejorar la sostenibilidad del sector agropecuario. Entre otras acciones, plantea crear un fondo no reembolsable para impulsar la cría de la pequeña producción ganadera con metas productivas, asistencia técnica y seguimiento. Le vamos a proponer poner la plata donde concretamente sabemos que sirve. Un buen plan de procría que tenga lo del asesoramiento que tiene el ministerio, pero que tenga dinero además para que los productores puedan hacer comida y puedan comprar vientres. Que las direcciones que van a atender al sector avícola se creen. Que la plata que va al combate de la garrapata y al combate de la bichera sean concretas, que el fondo ese de sanidad animal no se use para otra cosa. Por ese lado queremos ir, vamos por el lado de eliminar el impuesto que se les cobra a las pequeñas veterinarias. Una chiquita paga como una grande, en realidad en un impuesto que no es para nada razonable. Y bueno, y lo otro fundamental es que si los fitosanitarios afectan la salud humana, animal, bueno, que se los prohíba, pero no que se ponga un impuesto. ¿Quieren prohibir? ¿Está mal? Que se prohíban. Nadie usa esos agrotóxicos de gusto, nadie los usa de gusto. Entonces, no podemos ponerle más impuestos en nuestra producción para limitar algo que no se puede limitar porque son esenciales para producir y para llegar a los mercados. Esta producción viaja muchas distancias muy grandes para llegar a los mercados, se tiene que poder conservar. Entonces, si hacen mal, los prohibimos. Pero en realidad, como son imprescindibles, hay que conservarlos hasta que se encuentre un sustitutivo mejor, por supuesto. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, valoró la propuesta de presupuesto para su ministerio y destacó el trabajo que se viene realizando en la estancia María Dolores, adquirida por el Instituto Nacional de Colonización. Y destacó que, más allá de la discusión ideológica en torno a la compra de esa estancia por parte del Instituto Nacional de Colonización, en el predio ya hay, según dijo, unas 900 hectáreas sembradas de maíz, la mitad con riego, y ya se iniciaron los trabajos para adecuar parte de las hectáreas disponibles para la instalación de tambos. Hay más de 900 hectáreas plantadas, la mitad con riego. Hay 5 pivots funcionando, creo que quedan 2 para reparar. Y bueno, hoy creo que en la otra parte van a hacer hay que adecuar los campos y tener la pastura suficiente para después instalar los tambos, y que alguno va a ser de última generación. Así que yo creo que no solo vamos a reubicar gente, sino que creo que va a ser un foco, digamos, para mirar qué es lo que se está haciendo y en algunos casos qué es la última tecnología que estamos aplicando. Y hemos hablado tanto de riego que tener ahí al alcance de la mano una experiencia de riego con pivot, que vamos a poder calcular los costos, cuánto más nos rinde, ahí al alcance de la mano para que todos lo podamos ver, me parece que es una buena cosa más allá de la inversión. Que además, ya que me preguntás, quiero decir, hay mucha gente que nos ha dicho, ¿por qué gastaron en colonización esa plata y no la pusieron en salud pública? Hay que diferenciar una cuestión. Una cosa es inversión y otra cosa es gasto. Lo que yo coloco en salud, por más que sea necesario, eso es gasto. Esto es inversión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preservando un capital no para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. No estamos inventando la rueda. En Noruega, que es un país petrolero, reserva parte de la generación y de la ganancia del petróleo para las generaciones que vienen. No lo toca. Si ustedes sacan la cuenta, lo que valían los campos en los años 2000, 200, 300 dólares, y ahora que vale 3 o 4 mil, quiere decir que capitalizamos a los ciudadanos uruguayos y al país en su conjunto en el valor de la tierra. Y esto nunca está perdido, porque la tierra
no se va y con el tiempo siempre se valoriza. Y además es un recurso finito que con el tiempo seguramente la presión de los países va a ser por tierra y por agua. Por lo tanto, me parece que nosotros preservar y conservar para las generaciones que vienen la tierra, yo sigo pensando que es muy buena cosa. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Reunión de la Agrupación Departamental de Montevideo en La Huella de Sereñi. Está hablando en este momento el intendente Mario Vergara. Vamos a escucharlo. Afectaron el servicio y la gente lo ve, ¿Y cómo avanza ese diálogo con los trabajadores? Bueno, está avanzando razonablemente. Obviamente el tema de las medidas es un punto sobre la mesa, pero creo que lo importante que se está dialogando hoy con ADEOM tiene que ver con el convenio colectivo que va a regir los próximos 5 años. Todos somos conscientes, tanto del lado del gremio como de la administración, que el mejor escenario es el de tener un convenio, es decir, reglas de relacionamiento para los próximos 5 años. Estamos trabajando y dialogando mucho con respecto a eso. Intendente, quería consultarle por el retiro de 500 contenedores, un plan piloto de la Intendencia que se comenzaría en Cerro, en Carrasco. ¿Cómo sería ese programa? Bueno, esto está planteado como parte de la estrategia de desarrollo ambiental y de cambio en la recolección de residuos que implica avanzar con contenedores intradomiciliarios e intraprediales, es decir, en las casas, los edificios, las cooperativas, y el retiro paulatino de los contenedores en la vía pública. Ya este fin de semana, el próximo sábado, comenzamos con la distribución de contenedores intradomiciliarios en 3 barrios de Montevideo, Capurro, El Cerro y Bellavista, y eso es lo que va a ir permitiendo. Obviamente ahí se distribuyen contenedores, 2 contenedores por domicilio en cuanto a un contenedor para el reciclado y otro para el resto de la basura, y eso va a ir permitiendo el paulatino retiro de los contenedores en la vía pública. ¿Cómo va a ser el trabajo para educar a esos vecinos? La educación y la cultura de una nueva relación que tenemos que tener con los residuos, los montevideanos y montevideanas, es uno de los desafíos que tenemos en la política, porque evidentemente tenemos que arrancar desde el hogar, desde el comercio, desde la empresa, a clasificar residuos, entendiendo que los residuos que van para el reciclado efectivamente van a plantas clasificadoras donde hoy trabajan cooperativas y plantas cientos de puestos de trabajo, que es una cosa muy positiva además desde el punto de vista ambiental, que reduce la magnitud de la basura que termina siendo enterrada en Felipe Cardoso, que es una de las problemáticas también que tenemos en el futuro. Y bueno, eso tiene mucho que ver con una cuestión actitudinal, cultural y educativa. Parte de la estrategia es desarrollar programas educativos y además algo que ya está haciendo el equipo de desarrollo ambiental de la Intendencia, que es recorriendo los barrios. Ya Leonardo Herú y su gente han hecho decenas y decenas de reuniones en muchísimos barrios y zonas de Montevideo, planteando cómo va a ser el nuevo proceso y planteando las pautas y los criterios que hacen una nueva cultura con relación a los residuos. Intendente, ¿cómo fue la aplicación hoy de las multas en el primer día por estacionamiento indebido? Bueno, no tengo información de lo que ha pasado hoy, pero bueno, eso lo vamos a ir monitoreando con el tiempo. Ojalá que no haya muchas multas, porque eso sería sinónimo de que la gente está internalizando de que, bueno, estacionar donde no se debe es realmente una perturbación para la movilidad, tanto de vehículos y ómnibus como de personas, ¿verdad? Como tiene que ver, por ejemplo, el estacionamiento en las veredas. Todavía no tenemos información. ¿Qué perspectivas tiene de presupuesto y cómo va a trabajar la Intendencia para lograr los votos en la Junta? Bueno, para el presupuesto estamos trabajando ya a partir de una planificación estratégica, marcando un panorama financiero y prioridades en materia de políticas. Tenemos que presentar el presupuesto a más tardar el 8 de enero en la Junta Departamental. Y bueno, se estima que para primeros días de mayo podría estar aprobado, ¿verdad? Nosotros, digamos, el tema de las mayorías no es tanto vinculado al tema presupuesto, sí eventualmente
a la obtención, el permiso para la obtención de financiamientos que vayan más allá de la administración, que son focalizados y van a ser focalizados en políticas prioritarias en las que creo todos estamos de acuerdo. Nosotros lo tenemos todavía, estamos en proceso de diseño, pero si uno tuviera que hacer una caricatura gruesa, estamos pensando, sí, en financiamiento que pueda venir del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, del Banco Mundial o de fondos y fideicomisos vinculados a limpieza, calle, vereda, saneamiento. Todos temas que en la campaña electoral todos dijimos que eran importantes para la ciudadanía. Por lo tanto, en el marco de un buen diálogo que siempre aspiramos tener con todos los partidos políticos en la Junta Departamental, entendemos que lo consistente es que si es para desarrollar tareas que todos dijimos que eran importantes para la ciudadanía, vamos a contar con los apoyos necesarios para obtener ese financiamiento. Yo quiero recordar que más allá del panorama complejo desde el punto de vista financiero que tiene la Intendencia en el corto plazo, el nivel de endeudamiento de la Intendencia de Montevideo es bajo. Por lo tanto, hay holgura como para avanzar en esos mecanismos de financiamiento sin cuestionar en absoluto ningún tipo de viabilidad económica de la Intendencia de Montevideo. Esto decía el intendente de Montevideo, Mario Vergara, gracias al equipo que está allí haciendo la tarea de registrar lo que sigue diciendo por otra parte el intendente. Y ahora cambiamos de asunto, reabriendo la agenda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque desde ese organismo se dijo que en Turquía hay una valoración positiva del estatus sanitario uruguayo, pese a la reciente decisión de impedir que se bajara en un puerto turco un embarque de 3.000 cabezas de ganado en pie provenientes precisamente de Uruguay. El director de Servicios Ganaderos explicó que los animales están retornando a nuestro país y que se podrían direccionar a otros mercados. El Ministerio de Ganadería y Agricultura se encarga de realizar los controles que cada destino exige en cuanto a las condiciones sanitarias. Marcelo Rodríguez, director general de Servicios Ganaderos del Ministerio, dijo que el acuerdo comercial con Turquía se mantiene, ya que actualmente salieron embarcadas 7.000 cabezas de ganado. Acá hay un problema una discrepancia entre el comprador y el vendedor, donde nosotros intervinimos como autoridad sanitaria para certificar que esos animales salen y llegan en buenas condiciones al destino. Una vez en Turquía, el gobierno turco le ofreció 3 posibilidades al importador: volver para atrás con animales, faenarlos ahí o redireccionarlos. El viernes pasado tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Turquía, y valoraron mucho el estatus sanitario del país y la necesidad de seguir comerciando con el país. Los animales ahora están en el barco, están como retornando a Uruguay, pero lo que hemos hablado con los responsables es que van a tratar en el trayecto de redireccionar los animales. Del punto de vista del bienestar animal, bueno, nosotros hemos tratado de que tuvieran con alimentación y comida y agua, mejor dicho, en buenas condiciones. Los reportes que nos llegan del barco es que están en buenas condiciones, pero eso evidentemente no lo podemos certificar porque no tenemos hoy el veterinario trabajando en eso. Rodríguez, a su vez, explicó que en los embarques viaja un veterinario quien informó que durante el transcurso del viaje murieron 40 animales y que es habitual que entre un 1 y un 2% presente algún problema. Retomamos la información internacional y los temas electorales porque ayer también se llevó a cabo en Ecuador la propuesta plebiscitaria que planteó el presidente Daniel Noboa, que tenía que ver, por un lado, con la instalación de bases militares extranjeras, o mejor dicho, levantar la prohibición que existía sobre eso, y también otras medidas como, por ejemplo, la financiación, o mejor dicho, dejar de financiar a los partidos políticos, la reducción del Parlamento y la creación de una constituyente. Todo eso lo perdió Noboa, y en casi todos los casos la votación negativa fue porcentaje más, porcentaje menos, del 60%, lo cual reafirma la voluntad del pueblo ecuatoriano de no hacer lugar a las propuestas que había hecho el presidente. La más urticante y polémica tenía que ver justo con la instalación de bases militares, algo que ya había constitucionalmente prohibido el expresidente Rafael Correa y que parecía se volvía a plantear como una posibilidad. Incluso
con la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, que estuvo en Ecuador visitando esas bases, también la de Manta, que fue la que alguna vez tuvo Estados Unidos sobre el Océano Pacífico. Desde Claudia Sheinbaum a Gustavo Petro y el expresidente Luis Arce de Bolivia, se celebró este triunfo del pueblo ecuatoriano en el entendido de que las propuestas de Noboa estaban basadas en un populismo peligroso y que buscaba un acercamiento cuasi carnal con los Estados Unidos en materia de combate contra el crimen organizado en su país por ahora, porque después sabemos que en la geopolítica esto comienza a tener otro sentido. Lo cierto es que Noboa reconoció la derrota y dijo que seguirá trabajando por Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció la derrota en un referéndum y consulta popular que él mismo impulsó, donde buscaba que los ecuatorianos se pronunciaran sobre la instauración de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución y el restablecimiento de bases extranjeras en el país. Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, escribió Noboa en la red social X, agregando que su compromiso no cambia, sino que se fortalece, luchando sin descanso por el país con las herramientas que se tienen, afirmó Noboa. De acuerdo con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, la opción del no se alzó con más del 60% de los votos, mientras que el sí no llegó al 40%, en lo que representa la primera gran derrota que enfrenta el mandatario desde su llegada al poder en 2023 y reelecto nuevamente en abril pasado para un periodo de 4 años. Con este referéndum, el mandatario buscaba dejar atrás el legado correísta que aún estaba vigente en la Constitución, aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que impulsó el no, celebraron los resultados, atribuyendo esta victoria al pueblo movilizado y agradecieron a los movimientos sociales, medios comunitarios, organizaciones y actores políticos que contribuyeron a develar el verdadero carácter de esta consulta, según un comunicado. En medio de una compleja situación social y política, la CONAIE exigió además al gobierno frenar el autoritarismo, la violencia, el populismo y las políticas que privilegian intereses privados. Un grupo de mujeres que dicen haber sido víctimas del depredador sexual y empresario estadounidense Jeffrey Epstein grabaron un video dando a conocer su situación y exigiendo al Congreso y a la Justicia de Estados Unidos que publique todos los archivos que existen en esta materia y que involucran a personalidades muy importantes del mundo político, empresarial y también a figuras como el príncipe Andrés de Gran Bretaña, que ya fue despojado de todos sus títulos a raíz de este episodio que ha tenido hechos muy luctuosos como el suicidio de una de las víctimas luego de haber publicado un libro revelador donde entre otros aparecen también acusados figuras como el presidente Donald Trump, que dicho sea de paso también exigió que se publiquen todos los archivos que existen en la materia porque ha manifestado que su vínculo con Epstein le ha generado muchas dudas al público en general y que él no tiene nada que ver con las actividades de este hombre que se suicidó en prisión, recordemos, pero que dejó al descubierto, bueno, un verdadero reguero de personalidades involucradas en depredadores sexuales que habrían tenido como víctimas a jóvenes que no llegaban a los 17 años. Sufrí mucho dolor, repiten en la grabación las mujeres que muestran fotos de su juventud, época en la que fueron captadas por Jeffrey Epstein cuando tenían entre 14 y 17 años. Hay unas 1000 de nosotras, aseguran las víctimas de Epstein, por lo que defienden que es hora de sacar los secretos de las sombras y que brille una luz en la oscuridad. Sobre el final del video publicado por la organización sin fines de lucro World Without Exploitation, se critica que hayan pasado 5 gobiernos y el caso aún esté en la oscuridad, por lo que se pide a los ciudadanos contactar a sus congresistas para exigirles que liberen todos los archivos de Epstein. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reclamó que esos documentos sean publicados en su totalidad, ya que, según dijo, no tiene nada que ocultar, pese a la amistad que lo unió con el fallecido financista durante años y las acusaciones
que han aparecido en su contra, no solo de participar en las fiestas del depredador sexual, sino de conocer sus actividades. Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de hacer públicos los archivos porque no tenemos nada que ocultar, escribió este domingo en sus redes sociales el mandatario, quien afirmó que es hora de pasar de este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical con el fin de desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el cierre demócrata, sostuvo Trump. En una entrevista con ABC News, el congresista republicano Thomas Massie aseguró que los archivos del caso Epstein contienen los nombres de una veintena de personas famosas que podrían haber estado involucradas en sus delitos, pero que todavía no están bajo investigación. Último bloque de esta edición central de MBD Noticias. Agenda laboral, interesante, atención. La justicia reconoció relación de dependencia entre un repartidor y la empresa Pedidos Ya en lo que se considera un fallo histórico. La plataforma deberá pagar licencia, aguinaldo, salario vacacional, horas extra y aportes porque quedó claramente establecido el vínculo laboral de dependencia. Es el primer fallo en contra de Pedidos Ya, que establece, utilizando, como siempre sucede, la Recomendación Internacional 198, encuentra que la forma de prestar el servicio, la forma de que tienen los repartidores de trabajar, es una relación de trabajo dependiente, igual que se había hecho con otras plataformas como Uber. Es el primer caso que falla a favor del repartidor. Hubo uno hace un mes que estableció que no había relación de dependencia y falló, podría decirse, a favor de Pedidos Ya. Ese caso también está en revisión, está en apelación. Estamos cuestionando el modelo que imponen las plataformas de decir, son prestadores de servicios independientes, cuando en realidad hay muchísimos elementos que denotan que es una relación de trabajo con algunas particularidades, pero como la de cualquier trabajador. Puerta de salida que se abre, vamos a repasar el pronóstico de Inumet. Bien, vamos a abrir la ventana también, sí, además de la puerta de salida. Sacar y la vamos mano por la ventana. Ahí está. Estamos mirando esa imagen preciosa con ese cielo que está clarísimo a esta hora. Así también estará mañana martes 18 de noviembre, claro y algo nuboso, tanto en la mañana como en la tarde-noche, con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 15. ¿Qué prevé Inumet para pasado mañana, miércoles 19 de noviembre, en Montevideo y área metropolitana? Lo siguiente. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso, otra vez, con períodos de nuboso. Temperaturas extremas previstas para el miércoles, máxima 23 grados, mínima 15. Nos vamos, pero ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad y luego el resumen de esta edición de MBD Noticias en síntesis. MBD Noticias reaparecerá en vivo mañana temprano a las 8 con el primer turno informativo del martes. A las 13 llegará la segunda edición y estaremos con Natalia, como siempre, a las 18:30. Hasta entonces, los esperamos. Que pasen bien.